Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Usted está en Matutino, su mundo de multimedia, su mundo desde la República Dominicana para el mundo. Agradecemos que ustedes, que son los mejores, empiezan y continúan el día con el mejor. Matutino, su mundo de multimedia, su mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. José Tomás Paulino, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a nuestro invitado del día de hoy, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, exministro de Industria y Comercio, senador por la provincia de Barahona, José del Castillo Sabiñón, a quien damos la bienvenida. Nos honra con su presencia en el día de hoy. Bienvenido. Bueno, un placer estar aquí con ustedes y compartir con toda la teleaudiencia que le sigue en esta mañana. De verdad que contento, tenía mucho que no te veía. Sí, un placer y aquí para mí. Estamos. Y verlo aquí sobre todo. ¿Cómo no? A la orden. Bueno, senador, hay muchos rumores actualmente. Vamos a entrar en dice el materia disco, política. son rumores. Son rumores. Señores, y Francisco Javier en el día de ayer ha puesto como el tema, los ojos en el PLD, porque él dice que iba a dar unas primicias en el día de hoy con relación al tema de las alianzas, el tema, por ejemplo, de Rescate RD, conformada este frente opositor por el PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, donde muchos también han dicho que por qué no llevan o no han llevado inicialmente al doctor Leonel Fernández como ya, ¿verdad? La persona, el presidente, ¿no? El candidato presidencial para apoyarlo a él inicialmente. Háblanos un poquito con relación a esto y yo espero que usted nos dé una primicia aquí en este Matutino Su Mundo, en esta mañana. No, la primicia con relación a eso es que nosotros tenemos un candidato presidencial, que es Abel Martínez. Es decir, pero eso ya lo sabes. El acuerdo que se ha hecho en ese aspecto, ya que tú lo mencionas, es que en un escenario donde todo está planteado para que haya un proceso de segunda vuelta, porque hay los 4 partidos mayoritarios, todos llevan candidaturas individuales y cada uno va a capturar una parte en su debida proporción, ¿verdad? Una parte del electorado, evidentemente del voto que se va a producir en las elecciones de mayo. O sea que es difícil para una organización o uno de los candidatos que se presenten, incluso para el presidente de la República, que es quien lleva la ventaja en este proceso, como natural es un presidente en reelección, a pesar de los inconvenientes que tiene su gestión, pues hay que reconocer que el hecho de ser el presidente de la República y contar con esa plataforma, pues le da una ventaja. Pero es improbable, no es matemáticamente imposible, pero es muy improbable que haya una definición en primera vuelta. Y en ese escenario lo que se ha planteado es un pacto desde el horizonte de Rescate RD, que es esta alianza que se ha hecho en toda la oposición y que hemos dicho que debe ampliarse. Me parece que las declaraciones de Francisco Javier en el día de hoy han creado esta expectativa, van en ese sentido. Entonces el pacto que se ha hecho para la parte presidencial es que el que clasifique para la segunda vuelta pues será apoyado por los demás. O sea que vamos a esperar cómo se desempeña el crecimiento electoral de las distintas ofertas que tiene la oposición y bueno, el desenlace de las elecciones de mayo. Nosotros entendemos que el candidato Abel Martínez tendrá el apoyo de los demás porque será quien clasificará en este proceso de segunda vuelta que de seguro se va a dar. ¿No le dará, por ejemplo, la seguridad del doctor Leonel Fernández de ganar las elecciones cualquiera que clasifique? O sea, apoyándolos inicialmente, porque, por ejemplo, él está muy por encima, sería más bien la palabra, de Abel Martínez, según las encuestas. Primero las elecciones no son hoy. Es decir, todavía hay un proceso que es lo que, digamos, es el trasfondo de por qué se toma esta decisión de pactar para un escenario de segunda vuelta. Es decir, los candidatos están haciendo su labor de promoción. En el caso de Abel me parece que es la figura más fresca, con menos tasa de rechazo y que tiene mayor capacidad de crecimiento de aquí a mayo. Por otro lado, lo que se vislumbra es que cualquiera que clasifique en una segunda vuelta
será prácticamente el presidente de la República por varias razones. La primera, el gobierno está empeñado en vender la idea de que el presidente Abinader básicamente va a un trámite electoral el año que viene, un trámite de ley, que ya prácticamente está reelecto como presidente de la República y que se iría en primera vuelta sin ningún inconveniente. Cuando esto no ocurre, evidentemente que va a tener un impacto desde el punto de vista de la percepción de la población de su posicionamiento real. Y en segundo lugar, es muy difícil, no digo que es imposible, porque todo en la viña del Señor es posible, pero es difícil que algunos de los que sean parte del bloque opositor o algunos de los que no clasifiquen, pues apoyen a Luis Abinader, porque son opositores precisamente del gobierno del PRM. Entonces todo indicaría que este apoyo, el que sea que clasifique, este apoyo que quede de los candidatos que ya, pues, lo que logren ser tercer y cuarto lugar, se irá al que quede en segundo lugar y prácticamente por eso digo, esa figura que clasifique en segundo lugar, que nosotros entenderemos que sería Abel Martínez, pues recibirá el apoyo de los demás y prácticamente sería el presidente de la República. Solo va a estar, se necesitaría esperar los 30 días que establece la Constitución para que se produzca el balotaje y su triunfo en una segunda vuelta. Mire, senador, yo pienso que hay alianzas y hay momentos políticos que son contra natura. Porque aquí todo el mundo sabe que tres partidos juntos, tres grandes, como lo es la Fuerza del Pueblo, el PLD, el PRD y los aliados, no hay forma de que el presidente Luis Abinader gane las elecciones. Primero porque nunca ha sido tradición en ese partido, en ese grupo, ganar una reelección, más las condiciones que todos conocemos. ¿Por qué someter al país? Y ahí la clase política tiene que tener una responsabilidad. ¿Por qué someter al país a un posible escenario de segunda vuelta? Cuando aquí, hasta los chinos de Bonao saben que el que está en primer lugar con toda la posibilidad para ser el próximo presidente Luis Abinader es Leonel Fernández. Que por más que Luis Abinader haga los intentos que está haciendo de mantener una especie de burbuja, todo el mundo sabe que la diferencia que hay de ese liderazgo del presidente Leonel Fernández, 3 veces presidente, con un crecimiento sostenible exponencial. Entonces yo pienso a veces, claro, cada partido tiene que tener su narrativa y tiene que defender. Lo del PRD dicen que es Miguel que va a ganar, y está bien, pero eso es la narrativa. Ahora la práctica, ¿usted no piensa que debiéramos ahorrarle al país el trauma de segunda vuelta, cuando al final, sin ser politólogo, ya el colectivo mental dominicano se está preparando para eso, para Leonel presidente? Mira, lo primero, es mi opinión, sí, claro, es tu opinión y la respeto. Ahora yo tengo la mía, y la mía es que hay que esperar que el proceso electoral se desarrolle. Estamos aún a 8 o 9 meses de las elecciones presidenciales de mayo. Hay que pasar el proceso de febrero, que es la primera, digamos, gran cita electoral que se tiene. Hay una alianza que debe ampliarse. Me parece a mí que en eso debemos concentrarnos, en el escenario de la oposición, PRD, Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana, en consolidar candidaturas municipales hacia las elecciones de febrero. E igualmente en el plano congresual es un error pensar que se pueden llegar a alianzas para mayo, en febrero o en marzo, que es en febrero es la fecha, digamos, de depósito ante la Junta Central Electoral, y que tenemos tiempo. No, es que cada día que se pierde de un candidato, de un aspirante, incluso apoyado en el marco de un gran acuerdo, va a favor del partido de gobierno, va a favor del candidato oficialista en cada demarcación. Y el gobierno tiene ventaja, hay que saberlo. Bueno, pero eso es una verdad de perogrullo. El gobierno tiene todo el aparato del Estado, tiene la plataforma de comunicación que le da el hecho de estar al frente de la cosa pública, ¿no?
tiene la capacidad en un país donde la política se hace desde el clientelismo, en gran medida, de nombrar y de dar soluciones de todo tipo. Entonces, no es verdad que tenemos tiempo. Nosotros debemos definir esta alianza ampliada porque creo que lo que se tiene hasta ahora no es suficiente para garantizar el triunfo de la oposición en el escenario de febrero, ni para garantizar el triunfo a nivel congresual, porque ¿qué hacemos con un puñado de senadores? Y además, ¿qué mensaje se le enviaría a la población si se pierde, por ejemplo, el Senado de la República, que es el elemento, digamos, que puede servir de parámetro, porque es donde las candidaturas son uninominales en cada demarcación? Luego la definición de la Cámara de Diputados se da, como ustedes saben, de forma plurinominal y con el método de D'Hondt, es decir, que es más representativo el resultado electoral que se dé en el Senado de la República que aquel que se da en la Cámara de Diputados. Ahí es que nosotros debemos concentrarnos en lograr las grandes alianzas en los principales, además, municipios y provincias de la República Dominicana, que hasta ahora no se tiene, para enviar un mensaje de triunfo. ¿Qué pasaría en la candidatura de Abel Martínez, por ejemplo, si se pierde la Plaza de Santiago, donde todavía no hay una alianza y se está, digamos, en el proceso de discusión y de construcción? Bueno, Santo Domingo Este, que es una plaza importante. pero digamos, él es el alcalde de Santiago y es candidato presidencial. ¿Qué mensaje le estaría enviando al electorado dominicano si se pierde la plaza de Santiago de los Caballeros? Si Víctor Fadul pierde por quizás no tener la capacidad de ponerse de acuerdo en elementos, y yo entiendo que la oposición está en el interés de apoyar a Víctor. Entonces yo lo que creo que ya definitivamente debemos ir cerrando este proceso de negociación, ampliado lógicamente, porque lo que tenemos hasta ahora no será suficiente para enfrentar un gobierno en ejercicio, ejerciendo desde el poder, evidentemente, todas las ventajas que su posición de estar en el gobierno le proporciona. No será suficiente con lo que hemos logrado hasta ahora. Yo creo que esta alianza, y vamos a esperar lo que dice Francisco en la mañana del día de hoy, yo creo que esta alianza debe fortalecerse, ampliarse, incluir las principales plazas. Y mira, te habla uno que ya está incluido como candidato de la alianza. Usted no tiene competencia para otro. Bueno, de acuerdo. Y más ahora que hemos logrado, ¿verdad?, que se nos ha propuesto como candidato de la Fuerza del Pueblo, del Partido de la Liberación Dominicana, del PRD y de otras organizaciones que estarán junto a este proyecto de Rescate RD. Pero no es el caso mío, que digamos, ya yo estoy resuelto, pero no se trata de eso. Se trata de construir un proyecto de poder hacia mayo próximo, y se trata de desplazar evidentemente al PRM del gobierno. Usted lo plantea de una manera muy clara, porque por ejemplo en el imaginario de los ciudadanos dominicanos está el hecho de que, por ejemplo, si el partido oficialista, el PRM, gana de manera abrumadora las elecciones municipales, que son las primeras pautadas para el 10 de febrero del año entrante, generaría la percepción de ser el partido ganador, de ser el partido que ganaría las elecciones presidenciales y también las elecciones congresuales, que van a ser juntas, pautadas para el 19 de mayo. Quiero ver también la otra parte. El PLD obtuvo en las elecciones del 2020 un 37.46% de los votos válidos emitidos, y la mayoría de las encuestas, las que mejor posicionan a Abel Martínez, le dan alrededor de un 20%. Estamos hablando de una caída de 17, casi 18 puntos porcentuales con relación a lo que obtuvo en el 2020. Ese sería otro de los temas a analizar para entender la necesidad de esta alianza en primera vuelta. Claro, pero vuelvo y te reitero, el escenario electoral se está definiendo. Y la historia me ayuda a sustentar este argumento. Es decir, por ejemplo, en el año 2012, no en el 12, ya en el 12 evidentemente se produce el triunfo de Danilo,
pero un año y algo antes Danilo estaba por debajo de Hipólito Mejía por más de 20, alrededor de 20 puntos, lo que más que tuvo estar. Luego fueron 14, luego fue disminuyendo hasta el punto de que ganó las elecciones. 47 puntos y algo sacó Hipólito y Danilo Medina sacó un 52%, 51 puntos algo, casi 52. Es decir, el escenario electoral no se puede definir a meses del proceso de elección de mayo. Estamos en una campaña que prácticamente está iniciando, digamos, su fase más activa. Ahora, de hecho, el candidato nuestro será proclamado ahora en octubre en una asamblea que deberá ratificar, ¿verdad?, el proceso que hicimos interno de selección de los precandidatos a la presidencia de la República y donde salió ganador el compañero Abel Martínez. Es decir, esto es un trabajo de día a día, por eso y de construcción de un proyecto de poder. No solamente en la candidatura individual del PLD, sino en la oposición, porque ahora debemos vernos como un bloque opositor que se enfrenta al gobierno. Un ejemplo además que se ha materializado en muchísimos otros países. El gran ejemplo democrático, digamos, del siglo XX lo fue la Concertación chilena, que logró administrar ese país durante más de 20 años después de la dictadura de Pinochet. Entonces, en un gran acuerdo nacional para estos fines. Entonces yo pienso que el escenario en la República Dominicana está dado para que desde el punto de vista electoral esta alianza se fortalezca y se cumplan los pactos que hasta ahora se han logrado, y en un escenario, como he dicho desde el inicio, que lo que pinta es para una segunda vuelta, el que clasifique en segundo lugar será apoyado por los demás. Evidentemente, fortalecer hasta a febrero con los candidatos, que además esta es una alianza que se ha dado de abajo hacia arriba, porque ha habido resistencia en las cúpulas de ambas organizaciones políticas. Cuando me refiero a ambas, digamos, Fuerza del Pueblo, PLD, en uno más que otro. De hecho, a veces uno ve declaraciones estridentes y planteamientos que no, digamos, que no se alinean a la lógica electoral y de conveniencia política. A veces uno percibiría que hay varias agendas, una de ganar y otra que no, y otras que no sé hacia dónde se dirigirían. Pero la labor nuestra, en el caso mío como miembro del comité político de mi partido, como representante no solo de una provincia, sino de una región, porque tengo una plataforma electoral política y de vinculación en toda la región Enriquillo, y además como, digamos, una figura nacional del PLD, estará siempre el objetivo que más le conviene a mi partido. Y en este caso, que estoy convencido, no solamente yo, sino un grupo mayoritario, que vuelvo y te digo, inició desde la base de esta organización, de que hay que incrementar esta alianza, hay que maximizar el alcance para las elecciones de febrero, y hay que llegar a acuerdos importantes para lograr el triunfo electoral en las congresuales y evidentemente facilitar el triunfo en un escenario de primera o de segunda vuelta. Así es. Por ejemplo, dentro de Rescate RD hemos visto que ya llegaron a un acuerdo, ¿verdad?, con la alcaldía del Distrito Nacional. Ya Paz... Sí, pero que no se anuncia. No, pero es lo que es, por ejemplo... Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que hasta ahora tenemos. Sí, pero por ejemplo, Paz retiró ya su candidatura, o lo hicieron retirar su candidatura. ¿Qué se espera de que ya la Fuerza del Pueblo, porque incluso en una entrevista, Domingo me dio esa premisa, diciéndome de que la Fuerza del Pueblo lo iba a apoyar a él? Y veo que ya Rafael Paz, retiró sus aspiraciones. Lo que se ve ya es que la Fuerza del Pueblo va a apoyar a Domingo Contreras en la... Y además eso es lo lógico, digamos, ¿verdad? Claro, es lo más lógico. Ahora bien, veo que José Dantes todavía no cede. Lo veo todavía, por ejemplo, que él dice de que no hay alianza con la Fuerza del Pueblo, por ejemplo, en la parte de la senaduría, de retirar su candidatura y apoyar
al senador de la Fuerza del Pueblo, al aspirante a senador de la Fuerza del Pueblo. Me gustaría saber su opinión con relación a esto, porque es una manera de José Dantes presionar, tal vez para negociar alguna posición más adelante, o que realmente él se resiste a esto. Mira, ahí habrá que preguntarle a él, porque, ¿verdad? Y él, además, las expresiones que ha establecido públicamente es que, evidentemente, él está negado. Se siente, digamos que seguro en sus aspiraciones. Yo lo respeto y realmente es el candidato de mi partido, o podría ser el candidato de mi partido, porque esa es una posición que está reservada. Es decir, eso no está definido. ¿Podría darse en alianza? Claro que sí, cómo no. Es decir, si tú vas a las encuestas, que de cierta manera es un instrumento de trabajo, ¿verdad?, que usan los partidos políticos para definir este tipo de cosas, lo que apuntan las encuestas es que hay una alianza en el Distrito Nacional para poder competir y consolidar a los candidatos que están mejor posicionados de la oposición. Entonces, lo que yo pienso es que esto debe definirse, y es, digamos, lo que he venido, en lo que he venido haciendo énfasis en el transcurso de esta entrevista. Ojalá mis compañeros de partido, pues los que se resisten a avanzar más rápidamente de lo que nosotros entendemos debemos hacerlo, pues vean estos planteamientos. Y yo creo que un poco en esa línea es que va lo de Francisco Javier en su alocución de esta mañana, o en su entrevista de esta mañana, de avanzar. Esto hay que definirlo, pero además esta aliancita, como se le ha llamado, porque hasta ahora es una aliancita, pero ¿qué es una aliancita? ¿O tú crees que con Barahona, Hermana Mirabal y Atomayor nosotros tenemos la posibilidad de ganar las elecciones congresuales del Senado? Y en el caso de la Romana, en una alianza PRD-PLD con 4 acuerdos. Es decir, ¿dónde es que de manera individual está garantizado que gane un senador de la oposición? En pocos lugares. Ahora se me ocurre uno solo, que es San Juan de la Maguana. San Juan. Sí, Félix Bautista. Sí, porque acostumbramos a decir San Juan de la Maguana y ese es el municipio. Pero no lo es cierto, sí. Dijeron que no. Se ve que tú eres sanjuanero. Pero efectivamente. Pero dijeron que no le Pero pero bueno, lo que te quiero decir es lo lógico, ¿verdad? En el caso, claro, yo entiendo que habría que, claro, para fortalecer a Lenin además, y no solo a Lenin. Todo el mundo sabe aquí que Félix es una figura en San Juan que tiene influencia en muchos distritos y municipios de lo que compone la provincia. Totalmente. Y que su apoyo o su oposición pudiese implicar el triunfo o la derrota en cada uno de esos distritos o municipios. Y ya a la base del Partido de la Liberación Dominicana, desde hace tiempo ha producido un acuerdo en San Juan, lo que hay que validarlo en la cúpula, igual que ha sucedido en Barahona y ha sucedido en muchos otros lugares. En Higüey, ayer conversaba con alguien de cómo se han puesto de acuerdo para postular candidatos a alcalde y a vicealcalde de cada una de las organizaciones, sin que esto haya sido ni siquiera validado a nivel de los partidos. Entonces yo pienso que así como los partidos tienen que poner, o los dirigentes y los aspirantes y los funcionarios, el presidente de la República, los que aspiran a la presidencia, tienen que poner el oído al corazón del pueblo. Los dirigentes de la cúpula de los partidos, los secretarios generales, los presidentes partidarios, los miembros de los organismos de dirección más altos, tienen que poner el oído en su militancia. Senador. Y actuar en consecuencia, porque de lo contrario, aquí lo que está en juego es o desplazamos al PRM del gobierno en el año próximo, o simplemente ya nos resignamos a 4 años más del gobierno del PRM y Luis Abinader. Senador, si hay algo que diferencia al PRM en el poder y a los partidos PLD sobre todo y la Fuerza del Pueblo en sus bases, es que las bases del PRM son bases que no cuentan para nada para la cúpula que dirigen hoy los popis. Pero en el PLD, con esa tradición bochista, la Fuerza del Pueblo, un Leonel Fernández que fue en el 96 levantada las manos por los 2 grandes líderes, por Balaguer y Bosch, que le endosan prácticamente ese liderazgo. Tiene mucho peso frente a las bases
como líder. Acuérdense que cuando Hipólito gana, que Danilo pierde las elecciones, quien le garantiza a esas bases retorno al poder fue Leonel Fernández, el que garantiza, entra y después garantiza volver al poder. Eso históricamente tiene grande peso. Entonces, esas bases de esos dos partidos, y bien usted lo preponderó, tienen la fuerza para pasarle por encima al liderazgo, si el liderazgo no se pone de acuerdo a tiempo. No, yo hablaba con alguien antes de entrar aquí al programa de la estructura partidaria que tiene el PLD. El PLD acaba de celebrar en el fin de semana que transcurrió elecciones internas para la selección de sus candidatos a regidor y a vocal en los distritos y municipios del país, donde no se había producido acuerdo, digamos, porque hay lugares donde se pusieron de acuerdo y bueno, definieron su boleta sin necesidad, en ese nivel, sin necesidad de que se produjera ningún tipo de proceso. En el fin de semana pasado, pues, a través de convención de delegados, a mí me tocó participar en Barahona, pues de manera masiva, los presidentes del comité de base, miembros del comité central, presidentes municipales, presidentes intermedios y miembros del comité político acudimos a escoger los candidatos a directores y regidores. Y eso fue una fiesta de la democracia con una participación que en promedio debe estar por encima del 80%. En el caso de Barahona, lugares donde votó más del 90% incluso. Entonces eso es una muestra de la estructura partidaria. Y yo les reconocía a ese que hablaba, bueno, y ciertamente tenemos esta estructura formidable, pero hay que reconocer que la marca ha sufrido en los últimos tiempos. Y de hecho, eso viene por haber salido del poder en el año 2020 y todo lo que ha devenido de ahí. Ahora, esa estructura formidable, que tiene presencia nacional en todas partes, hasta en el paraje más recóndito del país, que ha formado líderes que han sido regidores, que han sido vocales, que han sido directores, que han sido alcaldes, que han sido diputados, que han sido senadores, que han sido funcionarios del gobierno durante 20 años, está alineada en que debe ampliarse, fortalecerse lo antes posible esta alianza por el Rescate RD para nosotros reconquistar el poder en las elecciones del año 2024 e ir al gobierno no a servirnos ni a detentar el poder por el poder mismo, sino a hacer lo que hemos hecho, a impulsar el desarrollo económico, las grandes transformaciones sociales, las grandes transformaciones en el ámbito institucional que ha vivido la República Dominicana durante los gobiernos del PLD. Bueno, senador. Está claro el senador. Sí, está claro. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad esperamos tenerlo Gracias a usted, prontamente. un placer. Siempre a la Y orden. que nos dé también las primicias. Claro, Senadores siempre. políticos. Bueno, Gracias, muchas senador, gracias de verdad. a José del Castillo Sí. Savillón, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, también senador por la provincia Así es. Barahona y exministro de Industria y Comercio, quien nos ha honrado con su presencia en el día de hoy en este matutino Su Mundo. En cuestión de segundos volvemos con ustedes. Así es. Gracias, senador.